¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a esta segunda sesión de Legal Opening 2022 y estamos muy contentos porque vamos a hablar de un tema de extrema novedad, un tema que está en boca de todos pero que pocos entienden y la verdad es que, Roberto, amigo, ¿cómo estás? Nos aventamos un 10 con la persona que nos acompaña el día de hoy, el maestro Diego Ramos, quien es un experto en el tema y quien lo ha llevado con total innovación. Diego, bienvenido, qué gusto tenerte aquí. Estimado Ricardo, Roberto, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Encantado de platicar un ratito con ustedes y con todos los que nos hacen el favor de acompañarnos esta tarde a platicar de temas muy interesantes y más que venir a dar respuestas, creo que venimos a compartir opiniones y a descubrir un poquito de lo interesante y complejo que es este mundo de los criptoactivos. Diego, platícanos un poquito cómo te involucras en esto, porque es un tema de extrema innovación. Tú eres socio nominal de tu despacho, un despacho muy exitoso en la ciudad de Guadalajara. Y bueno, Guadalajara es el punto de inicio, pero están a nivel nacional muy fuertes en tu despacho. ¿Qué te llama la atención que hace que de pronto digas, esto me gusta y te metiste, pero a fondo, ¿no? Completamente, como dicen, entré en un pozo sin fondo del cual hace algunos años entré y no me he podido salir, al contrario, me ha succionado cada día más. Y el origen en mi caso fue un tema, como a muchos de los que se han involucrado en este ecosistema, la típica plática social de alguien que había participado en este tema de los bitcoins y de las criptos y demás. En ese entonces no había tantas como las hay ahorita, y de ahí despertó un interés porque, como a muchos de ustedes seguramente no les hace sentido al principio, y eso provocó que me involucrara de manera directa y muy profunda en cómo funcionaba este ecosistema, primero como usuario. De ahí pues era lógica la transición ya que después de participar, usarlo, conocer el ecosistema, pues qué mejor que llevarlo a la práctica profesional, y de ahí decidimos hace algunos años abrir la práctica de criptoactivos en el despacho, la que ya llevamos varios años. Y recientemente también, como sucede en este ecosistema, por eso digo que es como un hoyo negro que te succiona y te succiona. Me he ido involucrando en diferentes maneras, también como emprendedor en proyectos relacionados con este mismo ecosistema cripto. Entonces, podemos decir que estoy metido en esto de diferentes maneras, como usuario, como emprendedor y como abogado. Entonces, es algo que definitivamente me encanta. Qué interesante porque la siguiente pregunta es obligada y va para allá. Te metiste hace unos años y el interés y el conocimiento de la materia ha ido creciendo exponencialmente año con año. Este último año, cerrando este año y al inicio del 2022, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Cuáles son los cambios que has visto? ¿Se ha disparado tanto el interés como a veces se dispara el Bitcoin? De pronto dan estos brincos altos y sientes que la gente está cada vez con más conocimiento, ¿sientes que hay mucha ignorancia todavía? ¿Cuál es tu sensación al respecto? Porque creo que es un poquito todo, ¿no? Sí, sin duda, yo creo que como bien dices, es un poquito de todo, es una combinación de todo. Sin duda ha habido un crecimiento relevante que sin duda va acompañado también con el tema del precio. Cuando Bitcoin está subiendo hay más interés, cuando baja de repente algunos se esconden. Pero sí he visto un cambio radical, no solamente en función al número de usuarios, sino en función a las utilidades que tiene el ecosistema y nuevos productos que van surgiendo de cuando inicié en este universo. Ahora pues hay un universo de cosas como DeFi, como NFTs, como farming y otras cosas ahí, flash loans y el tema de otras aplicaciones para smart contracts muy interesantes que hace algunos años, si bien se mencionaban, no tenían una aplicación práctica porque eran lentas, porque no tenían usuarios, porque tenían poca liquidez. Yo me acuerdo de los primeros exchanges descentralizados, se hablaba y pues eran muy difíciles de usarlo, y hoy es una maravilla utilizar un exchange descentralizado.
Eso por la parte de la tecnología. Sucede un poquito, a mí me gusta hacer la analogía con el Internet de principios, mediados de los 90, que pues muchos los querían utilizar, no todo el mundo, muchos cuestionaban si el Internet realmente iba a ser útil para muchas de las cosas que se prometían, y conforme ha ido evolucionando el tiempo, pues cada día hay mayores aplicaciones del Internet, al punto que hoy todo gira alrededor del Internet. ¿Quién hubiera pensado en los 90 que pudiéramos estar teniendo reuniones y conferencias vía Zoom, cuando eso era de películas del futuro, ¿no? Hablar vía, hacer videoconferencias, pues eso no se podía. Y por el lado de los usuarios, también pasa algo bien interesante, los que estamos muy metidos en esto lo viven, y seguramente en el auditorio debe haber varios. En las mesas hace algunos años, cuando hablabas de Bitcoin, eras el cuate aburrido que ya cállate y deja de estar hablando del mismo tema. Y hoy te buscan en las reuniones sociales a que les platiques sobre el tema, porque ya dejó de ser para muchos el tema de, ay, es el dinero de mentiras, algo interesante y relevante que a muchos les interesa conocer, no solamente a título de amigos, sino me ha tocado empresas, incluso algunas transnacionales que me han pedido, oye Diego, ven a darnos una plática porque nos interesa al consejo directivo entender qué es esto de esta tecnología y cómo la podemos nosotros aprovechar para lo que estamos haciendo. Entonces esto te da una imagen de cómo esto está creciendo de manera relevante, y más allá de muchos de los jugadores que han estado ahí relevantes metiéndose en. Te tengo una última pregunta antes de presentarte de manera formal. Sabemos que, a ver, particularmente esta sesión tenemos un poquito de tiempo limitado porque Diego tiene que tomar un avión, y gracias por ayudarnos a hacer esta presentación. ¿Cuál es tu opinión respecto de lo que está haciendo El Salvador? Porque es, de alguna forma, hay muchos miedos de manera internacional, si se puede tomar como un tipo de cambio. De hecho, la presentación de hoy tiene mucho que ver con eso, ¿no? Como la conceptualización actual que tiene México respecto de las criptomonedas. Hay quienes, como en Salvador, ya lo toman casi como una divisa, a la par del dólar, y bueno, pues tienen su Bitcoin City, tienen proyectos alrededor de todo esto, y esto ha causado muchas opiniones, que no nos vamos a meter tan a detalle, pero en la parte superficial o sobresimplificando, ¿qué opinas? ¿Crees que va a haber más países que le sigan el tema de El Salvador? ¿Para dónde va esto? Digo, empiezo por la última pregunta y de ahí lo desarrollamos. Yo sí creo que va a haber algunos países que van a seguir El Salvador, y yo creo que lo que hizo es un tema interesantísimo. Y si podríamos decir hasta cierto punto visionario, es un experimento a final de cuentas que habrá que ver en unos años cuál es el resultado final. Por lo pronto, desde el punto de vista de El Salvador, pues era un país que no estaba en los ojos internacionales, esa es la verdad. Hoy está en la boca de todo el mundo. Hoy todos, o una gran cantidad de personas en el mundo, si no habían escuchado hablar de El Salvador, ya hoy lo conocen, por lo menos por este evento relevante. Por supuesto que ha jalado una cantidad muy importante de inversión, eso es interesantísimo. Cómo empresas bastante grandes y bastante importantes están buscando situarse en El Salvador gracias a todo esto que están haciendo, incluyendo el Bitcoin City y todas estas regulaciones, vamos a decir, pro cripto o amigables y claras en algunos casos a este tema. Y eso, por supuesto, que está generando un interés relevante en términos de inversión, en términos de marketing internacional. Bueno, pues hoy El Salvador constantemente se escucha, que también tiene, esa es la parte positiva. La parte negativa, por supuesto, que siempre el primero tiene que soportar los votos internacionales. Hoy trae el pleito con Estados Unidos, trae el pleito con el Fondo Monetario Internacional, trae el pleito con medio mundo, porque sin duda es algo completamente disruptivo. ¿Le va a salir o no le va a salir? Eso lo va a decir la práctica. En la experiencia de los ciudadanos es un tema muy interesante, porque se empezó a utilizar mucho más Bitcoin. Hoy todo el mundo, la palabra Bitcoin en El Salvador, tal vez no saben qué es o para qué sirve o cómo funciona, pero saben que Bitcoin es parte de su realidad. En la práctica también es importante decirlo,
más allá de lo que dicen los medios y que sí que reciben a cambio estos comercios no es Bitcoin, sino en realidad tras bambalinas lo que hay es una transformación del Bitcoin a dólares y el sistema, aunque acepta Bitcoins, no se mueve predominantemente en Bitcoins y eso habrá que ver cuáles son las implicaciones, ¿no? Pero es algo que sí va a funcionar y si sigue funcionando, por supuesto que más países van a subirse a esto. Pues teniendo un contexto general, a lo mejor parece charla de café, pero creo que es importante tocar estos temas antes de arrancar, porque si no, entonces entraríamos muy fríos. Roberto, no sé si me puedes ayudar a presentar al gran ponente que tenemos el día de hoy y con ello también el caso. Sí, por supuesto que sí. Maestro Diego Alonso Ramos Castillo es socio fundador de la firma Ramos Ripoll y Schuster Abogados, donde dirige los equipos de práctica de litigio y solución de controversias, así como el equipo de fintech y criptoactivos. Es miembro activo de la Barra Mexicana de Abogados, donde ha sido coordinador de las comisiones de Derecho Civil y Mercantil y de Arbitraje en el Capítulo Jalisco. Actualmente, además, dirige la Comisión de Fintech, Criptoactivos y Nuevas Tecnologías. También es miembro de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, donde ha sido coordinador de la Subcomisión Legal y Fiscal de la Comisión de Jóvenes Empresarios. En 2017, 18, 19 y 20 fue distinguido por el ranking de mejores abogados de México que publica anualmente Chambers and Partners como abogados demandados en la categoría general Business Law, Guadalajara. Su práctica se centra en el área de litigio, arbitraje y, por supuesto, fintech y criptoactivos, además de ser docente en varias universidades. Diego, todavía no tenemos como un tema universitario, pero yo creo que ya no tardan en darte también esta cátedra. Muy honrados de que estés hoy con nosotros y muy honrados de compartir cámara contigo. No, hombre, al contrario, nuevamente muchas gracias a todos ustedes, a todos los que nos acompañan y a ustedes por honrarme con la invitación. Aclaro que como bien presentadas, mi actividad principal no es en el área fiscal, que no significa que no tenga mis opiniones y mi intervención en el tema. Y lo que quiero generar a través de esta charla sobre las implicaciones fiscales de los criptoactivos es generar un área de reflexión para los que nos acompañan, que probablemente sí lo sean, y creo que puede ser una sesión muy interesante, ¿no? Perfecto, pues arrancamos entonces con esta sesión y hemos preparado un caso para ustedes. Recuerden que nuestra mecánica y metodología es tratar de tomar de un caso que podría ser un caso muy común. La verdad es que no nos gusta rebuscarlos demasiado. Es algo que perfectamente podrá llegar a su escritorio, una consulta que les podrán hacer ustedes, pues es poder atacarla y analizarla a la actualidad y a la luz de cómo está hoy la legislación. Así que, Roberto, adelante, todo tuyo. Gracias. Antonia es una diseñadora gráfica orientada a las nuevas tecnologías y a partir de 2021, donde los NFTs o NFTs, el metaverso y muchos avances revolucionarios se han puesto de moda, ella ha seguido todas las tendencias de este sector. Sofía, su mejor amiga, vive en California y la invitó a un grupo de artistas digitales que están formando un movimiento que ha cobrado relevancia. Antonia desarrolló en sus tiempos libres una línea de icónicos diseños que comenzó a vender como NFTs bajo su alias Tonya. En cuestión de semanas se han popularizado muchísimo y es que un coleccionista y especulador adquirió toda la colección inicial y comenzó a revender los derechos, al punto que uno de ellos ya está valuado en millones de dólares. Antonia lanza su segunda edición y en cuestión de horas sus NFTs se venden y las últimas incluso en subasta le generan más de $200,000 en ingresos a la joven diseñadora. El marketplace en el cual vendió los NFTs recibe cripto para la compra de los mismos y a su vez el marketplace le propone a Antonia pagarle en un wallet, por lo que ella abre una cuenta en Bitso y en cuestión de días recibe el pago en Ethereum. Ella quiere comprarse un automóvil con parte de ese dinero, pero tiene muchas dudas en relación a los impuestos que tiene que pagar y cómo manejar la situación,
ya que su contador, quien le lleva las facturas como freelancer, le dice que sabe poco al respecto y que en México las criptomonedas todavía no están reguladas. Pues bueno, con esto tenemos el contexto, tenemos un caso que pudiera ser muy común, pareciera que no, pero ya cada vez este tipo de cosas se presentan mucho más en la vida práctica, en la vida real, y tenemos un montón de conceptos que tenemos que entender para poder resolver este asunto. Seguramente estos anglicismos, estos tecnicismos, para algunos de ustedes serán palabras que a lo mejor nunca habían escuchado antes o que de pronto a lo mejor no se entiende de forma completa. Y bueno, la intención de este análisis de conceptos junto con el maestro Diego es poder entenderlos mejor y a partir de ahí poder entonces solucionar la situación práctica que tenemos enfrente. Así que adelante, arrancamos si quieres con la más básica, con criptoactivos. Pues sí, estimado Diego, un criptoactivo, nosotros proponemos esta definición, puede haber muchas otras, la verdad es que la que nos interesa es la tuya, pero entendemos un criptoactivo como un medio digital de intercambio que utiliza criptografía fuerte para asegurar transacciones financieras, controlar la creación de unidades adicionales y verificar la transferencia de activos. Esta definición, la verdad es que es muy técnica. Por favor, ayúdanos a entender de qué estamos hablando cuando estamos hablando de criptoactivos, criptomonedas, NFTs y todo lo demás de este nuevo mundo. Perdimos su transmisión. Sí, aparentemente. Una disculpa por el detalle técnico. Esperemos que el maestro Diego se conecte en un momento más. Seguramente tuvo algún problema de latencia con su equipo, así que una disculpa. Los problemas de conectividad. Ahí estamos. Ya te tenemos de vuelta, maestro. Me parece que ya los tengo. Te escuchamos, nada más no vemos tu pantalla. Ya no sé si ya me escuchen mejor. ¿Te escuchamos? Nada Perfecto. más Parece que estoy teniendo aquí un problema de conectividad. ¿Pudieran activar el micrófono? Listo, creo que sí nos escuchamos. Te escuchamos ahora sí, maestro. Perfecto. Listo. Me voy a conectar a través de, discúlpenme, pero parece que estamos teniendo aquí algunos problemas de conectividad, pero... Te escuchamos y te vemos ahora sí, desde tu teléfono. Adelante. Perdón, no te alcancé a escuchar los últimos segundos, Roberto. La pregunta es esta, maestro. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de criptoactivos? ¿A qué nos estamos refiriendo? Esa es una extraordinaria pregunta y creo que vale la pena hacer una aclaración de tres conceptos que son súper importantes.
El primero es el de criptoactivos. El segundo, que va muy combinado a este, es el concepto de criptomonedas. Y el último que me gustaría ponerle sobre la mesa es el concepto de activos virtuales, que son tres conceptos que constantemente se utilizan de forma indistinta, indebidamente, y que generan muchos problemas a la hora de aplicar regulaciones, entre ellas las de naturaleza fiscal. Y que a propósito de los que han leído la NIF C22, hace algunas aclaraciones en relación a esto, aunque en algunas partes confunde otra vez el concepto. Primero, los criptoactivos, vamos a llamarle un género, ¿no? Como todo activo digital que se emite a través utilizando criptografía y que se emite a través de tecnología de base de datos de registro distribuido, ¿no? Los Distributed Ledger Technology. ¿Por qué hablamos de eso y no de blockchain? Porque hoy en la práctica vamos a encontrar que existen muchas plataformas o muchos protocolos que no utilizan propiamente una blockchain en estricto sentido, es decir, no hay una cadena de bloques secuencial a través de la cual se genera la información, sino que se generan a través de otros modelos tecnológicos diferentes, que no es el propósito de esta plática, ¿no? Pero un criptoactivo es un género muy amplio que por supuesto contempla el tema de las criptomonedas, pero además de las criptomonedas abarca un universo muy amplio de opciones, como podemos encontrar los stablecoins, los NFTs, que se mencionaban en el caso, los tokens utilidad o utility tokens o appcoins, como también les llaman, los security tokens o tokens valor, y un universo bastante amplio de criptomonedas, de criptoactivos, perdón, que existen en el mercado. Las criptomonedas, en cambio, y esta precisión, por cierto, la hace con buen tino en la NIF C22, de distinguir aquellos criptoactivos que se utilizan como medio para intercambiar o adquirir bienes o servicios, ¿no? Cuando tenemos un criptoactivo que se está buscando utilizar como si fuera dinero, como medio de pago, aunque no me gusta el concepto de medio de pago, sino como medio de intercambio, estamos hablando de criptomonedas, ¿no? Y cuando hablamos de activos virtuales, es importante distinguir en México, que no es necesariamente en el caso del mundo, que activo virtual es un concepto legal. Activo virtual es un concepto definido en algunas leyes, por ejemplo, en la ley para regular instituciones de tecnología financiera o en la ley PIORPI o ley antilavado, de una determinada forma. Los criptoactivos que encuadren en la definición de activo virtual de la ley serán considerados activos virtuales para conceptos legales. Y esta es una precisión muy importante, aunque seguramente ahondaremos más adelante, porque muchas veces, por ejemplo, cuando la Prodecon habla de activos virtuales, hay que entenderla por la definición legal de lo que son los activos virtuales y no necesariamente por criptomonedas. Y esto, desafortunadamente, la autoridad con mucha frecuencia y con mucha facilidad los confunde, ¿no? Entonces tenemos que los criptoactivos sería un género y de entre ese género, o mejor, especies de criptoactivos, podríamos tener criptomonedas, NFTs, hablaste también de tokens que de pronto los asociamos muchísimo a las monedas dentro de juegos concretos. Los smart contracts, por ejemplo, para nuestro mundo legal, serían otro tipo de criptoactivos, serían herramientas. ¿Cómo los catalogaríamos? Fíjate que es una buena pregunta. En realidad, los smart contracts es otra cosa diferente. A través de los smart contracts se generan precisamente, por ejemplo, un NFT se puede crear a partir de un smart contract. Incluso algunas criptomonedas se pueden generar a partir de smart contracts, aunque la gran mayoría se genera a través de blockchains, por llamarlo de alguna manera. Pero ¿qué es un smart contract? Un smart contract, en el sentido más estricto, es un pedazo de código, ¿no?
Y esto, a lo mejor para entender un poquito de los smart contracts, habría que hablar de Bitcoin y hablar de Ethereum, ¿no? Bitcoin, cuando nace como esta base de datos descentralizada, o este libro mayor, como algunos lo asemejan, este libro que lleva el registro contable de un token o de una cripto en particular, que es Bitcoin, ¿no? De una moneda. Pero eso es lo que hace eso hace Bitcoin. Mientras que en Ethereum, una de las novedades que se incluyó es la posibilidad de correr contratos inteligentes, ¿no? Y los contratos inteligentes, que también es una palabra confusa porque no necesariamente son ni contratos ni son inteligentes, simplemente es un pedazo de código a través del cual se puede generar, por ejemplo, una cripto, ¿no? Un NFT, un utility token o alguna cosa así. Diego, en este sentido, y justamente entrando a esta parte que vemos, Bitcoin, Ethereum, otras criptomonedas, la gente tiende a confundir lo que es la criptomoneda con el Bitcoin. Es decir, como si se volviera prácticamente prácticamente similar, pero hay muchas criptomonedas y la gente o mucha gente no termina de entender o no terminamos de entender cuál es la diferencia entre Bitcoin, Ethereum. De pronto salen algunas que son hasta de risa, como los Dogecoins, que son los que de pronto Elon Musk puso de moda. ¿Cuáles son las diferencias entre cada criptomoneda? Es decir, ¿por qué existen tantas? Y ahora sí que, ¿cómo se van colocando o qué importancia tienen estas diferencias? Sí, hablar, según CoinMarketCap, la semana pasada que lo revisaba, había cerca de 15,000 criptomonedas registradas. En realidad es un número mayor que el que registra esta plataforma, pero esto nos da un panorama de que hay un universo bastante importante más allá de Bitcoin, Ethereum o Ripple, que son las que constantemente mencionan la autoridad. Entonces, en principio yo diría hablar de cada una de ellas sería muy complicado porque son muchas y muy diferentes. Algunas de ellas tienen una funcionalidad y muchas de ellas son scams, ¿no? Son fraudes y no tienen ninguna utilidad para nada. Pero sí es muy útil para efecto de entender estas diferencias hacer clasificaciones. Y generalmente cuando me toca hablar de estos temas, parto de esta premisa que les hablaba. A ver, tenemos el universo de criptoactivos y en los criptoactivos tenemos miles de criptoactivos diferentes que sirven para cosas diferentes. Y esto para el regulador y para las reglas y para los contadores en el aspecto fiscal lo vuelve en todo un reto, ¿no? Pero podemos hacer algunos esfuerzos tomando en cuenta ciertas características y finalidades que les son comunes entre sí, generar ciertas categorías, ¿no? Una de ellas es el de las criptomonedas, ¿no? Todos aquellos criptos que están destinados a utilizarse como medio de pago y que esa es su función, para eso se crearon, pues caerían en la categoría de criptomonedas. Todas aquellas monedas que surgen a partir de una plataforma, que sirven, vamos a llamar como la energía o la gasolina que hace correr esa supercomputadora a través de las que corren los smart contracts y demás. Los podríamos llamar platform tokens como Ethereum, como EOS, como Cardano, como muchas de esas, ¿no? Luego tenemos las que son utility tokens, ¿no? Que son tokens que tienen una funcionalidad o utilidad dentro de un ecosistema determinado, ya sea que los consideremos como si fueran una especie de puntos, ¿no? De recompensa o de reconocimiento de lealtad, o como prepago de bienes o servicios, pues podrían caer en esa categoría de los utility tokens. Una diferenciación relevante entre un platform token y un utility token puede estar en cómo se originan. Un platform token, en el caso de Ethereum, por ejemplo, Ethereum para correr y que se validen las transacciones y corran los contratos inteligentes se requiere Ether, que es la moneda nativa. Mientras que un utility token se crea a partir de un smart contract dentro de, por ejemplo, una plataforma como Ethereum, y ahí se crea, ¿no?
Tenemos otras categorías como los security tokens o tokens valor. ¿Qué es lo que separa un utility token de un security token? ¿Cómo jurídicamente lo reconoce determinado país? Si conforme a la jurisdicción del país ese token se considera un valor, un security, pues entonces caerá en esa categoría, que hemos visto que en el mundo no coincide. Estados Unidos tiene una visión muchísimo más amplia de lo que es un security en comparación a otras jurisdicciones. Tenemos los NFTs, que los NFTs generan un problema en sí mismo, porque los NFTs por definición es un token que tiene metadata única y diferenciada a las demás. Un Bitcoin equivale lo mismo que otro Bitcoin. Un NFT no vale lo mismo que otro NFT porque tiene características que le son diferentes. Pero a la hora de clasificar los NFTs nos metemos en problemas porque, como lo vamos a seguramente platicar más adelante con el caso, pues un NFT puede ser arte, puede ser un videojuego, puede ser un derecho sobre un bien raíz, puede ser muchísimas cosas diferentes. Tenemos los stablecoins que tienen una funcionalidad distinta, tenemos los CBDCs y así tenemos una serie de categorías que nos pueden ayudar a más o menos encontrarle reglas comunes y afines unas entre otras, pero que aún así lo hace difícil a la hora de aplicar una determinada regulación, ¿no? Diego, y justamente alguien lo pregunta en la audiencia, el token, y mucho también se escucha tokenizar, ¿no? Que de pronto parecería que es como pulverizar, como dar como una acción o un share de algo a alguien. ¿Qué significa token? Un token, en estricto sentido, es un pedazo de código que se genera a partir de un contrato inteligente, ¿no? Ha habido esta separación, separando los que le llamaban, no hay una traducción exacta, pero coins y tokens. Coins típicamente nacen de origen en la plataforma, mientras que los tokens, separándolos, son los que se generan dentro de una plataforma, como por ejemplo todas las criptos que se generan a partir de contratos inteligentes en una plataforma son tokens, ¿no? Ya sea securities, ya sea utilities, ya sea lo que sea, son tokens. Esa es la manera de distinguirlos de manera general, ¿no? Y bueno, hemos escuchado mucho este término, la minería en este caso, bueno, pues de criptoactivos o de criptomonedas. ¿Qué es la minería? ¿Qué tiene que ver con las minas? ¿Por qué existe este término? Fíjate que no tiene nada que ver con las minas como las entendemos. Es un concepto que no sé por qué se utilizó. La verdad es que no me acuerdo ahorita del origen de la palabra, pero lo que sí puedo explicarles es que es una minería de criptomonedas. Minería es un proceso, a final de cuentas, a través del cual se crean en determinados protocolos nuevos bloques de información, ¿no? El ejemplo muy concreto es Bitcoin. Bitcoin funciona en una cadena de bloques y esa cadena de bloques lo que significa es que cada bloque contiene información nueva, ¿no? Una manera de explicarlo es una transacción es como una hoja en un libro, en un cuaderno. La hoja es un bloque y toda la blockchain es el libro, ¿no? Contable donde tengo el registro de las transacciones, ¿no? Entonces, imaginemos que esta hoja que tiene todas las transacciones que se contienen en un bloque. Para agregar un nuevo bloque, es decir, para agregarle una nueva hoja a este libro en el que todos podemos escribir, que todos podemos revisar, hay un proceso que se le llama minería, que es en la manera en que se suma un nuevo bloque a esta cadena, ¿no? Obviamente hay una explicación muchísimo más técnica, pero de la forma más sencilla es esa, donde las computadoras resuelven un problema complejo matemático, a la vez de agrupar una serie de transacciones. Si logran resolver el problema matemático complejo, ganan el derecho a sumar este nuevo bloque
y a partir de generar este nuevo bloque se crean nuevos, en el caso del ejemplo, bitcoins, ¿no? Bitcoins que no existían antes se crean a partir de la generación del nuevo bloque y a partir de eso se dice que se minaron nuevos bitcoins, ¿no? Y existen varios productos o proyectos que utilizan minería, pero no es la única manera de generar criptos, y esto para efectos de los contadores también le genera un grado de complejidad, ¿no? Pero minería es propio de una forma de crear nuevas criptomonedas en protocolos que utilizan algo que se llama prueba de trabajo o proof of work. Maestro, cuando hablaste de criptoactivos, de pronto parecía que nos estabas remontando a la vida cotidiana, porque nos decías, puede haber criptomonedas y entonces si lo trasladamos a lo físico, pues pueden ser los pesos o los dólares, pero luego dijiste, puede haber esos utility tokens que se utilizan solamente dentro, a lo mejor de un smart contract, dentro de un juego, y entonces me imaginé, por ejemplo, los monederos de Liverpool, en los que sí, puedo comprar con ellos, pero técnicamente no es dinero. Lo que nos estás diciendo entonces es que en realidad cuando hablamos de criptoactivos o de todos estos activos que pueden existir ya únicamente en el espacio de Internet, lo que tenemos es distintos productos y vamos a tener que darles un tratamiento distinto si los compramos o si los vendemos o, como nos dijiste, si los minamos que si los compramos. O sea, podemos estar hablando de tantos tratamientos jurídicos y fiscales dependiendo del tipo de criptoactivo de que se trate. Definitivamente, y eso es un gran tema. Primero, el tipo de criptoactivo que estoy utilizando, y segunda, la manera en que lo realizo, porque no es lo mismo si yo de manera accidental me pongo a minar o accesoria, me pongo a minar bitcoins, a que si lo hago como la actividad, como el objeto social de una empresa, ¿no? Que se dedica exclusivamente a realizar actividades de minería. Los conceptos fiscales que aplican serían distintos, así es una persona moral cuyo objeto social es esa, que si lo hace una persona física, tiene implicaciones diferentes, ¿no? Y también el cómo lo adquiero o para qué lo utilizo o cómo funciona puede tener implicaciones diferentes. El ejemplo muy práctico es el NFT, un NFT que en el subyacente podría considerarse arte, que es una discusión interesante que podría tenerse, que tiene algunas implicaciones de naturaleza fiscal distinta a que si lo consideramos un activo común y corriente, como lo pudiera ser Bitcoin, ¿no? Y ahí muchas de las opiniones, por ejemplo, particularmente la de la Prodecon, ha generado más dudas que respuestas, ¿no? Perfecto. De hecho, por ahí, usuario de Zoom, por favor, renómbrense para que podamos decirle su nombre. Pregunta si para efectos fiscales, sea física o moral, representa un ingreso. Justo vamos a tratar dentro de esta guía del caso un ejemplo únicamente, porque creo que eso lo platicábamos fuera de cámara, Diego. Como no hay una regulación específica respecto de cuántos impuestos tengo que pagar si vendo Bitcoin contra cuántos impuestos tengo que pagar si vendo un NFT o un token de un juego o si creo y vendo toda una línea de plataforma tipo Ethereum, entonces es ahí donde entras tú y donde entran los abogados y los contadores para decirnos cuál podría ser uno de los posibles tratamientos. Me encantó el ejemplo que utilizaste. Los NFTs yo los ubico como arte electrónico, pero me acabas de decir que también se le podría dar tratamiento de criptomoneda. ¿Cuál tenemos que utilizar y cuándo? No sé si quieres echarte un clavado y decirnos o adelantarnos qué es lo que tenemos que hacer con estos criptoactivos. Yo creo que el primer concepto importante a transmitirles a todo el auditorio es que primero el concepto de criptomoneda no existe en ninguna de nuestras regulaciones, ni criptoactivo, ni utility token,
No existe ninguna regulación o alguna norma, dígase fiscal, financiera o de ningún tipo, que haga referencia expresamente a esto. La única que no es de naturaleza fiscal hace referencia a este concepto de activos virtuales que mencionábamos hace rato. Desde el punto de vista fiscal, genera un reto súper importante el determinar cómo clasifico inclusive el criptoactivo que traigo, porque puede ser inventario, puede ser un activo intangible, o puede ser simplemente un activo, según lo que, por ejemplo, señalaba el ANIF C22, que se emitió hace algún tiempo, para intentar ver desde el punto de vista contable cómo se hace. Pero luego, por ejemplo, en el caso de la Prodecon hace poco sacó una serie de recomendaciones que hay que aclarar que son recomendaciones, no es como que sea un criterio vinculante que necesariamente tenga que aplicar la autoridad fiscal o la autoridad judicial, pero por supuesto que sirven y orientan, donde hace una serie de interpretaciones que generan algunas complejidades y que por supuesto también nos da a ver que hay todavía una falta de entendimiento de cómo funciona este ecosistema, porque para empezar lo que dice la Prodecon en esa opinión está atendiendo una parte mínima de todo lo que está sucediendo en el ecosistema, porque lo que sacó Prodecon únicamente se refiere a personas físicas, se refiere a la actividad de compraventa de activos virtuales y criptomonedas. Ahí lo mezcla la autoridad este concepto de activo virtual y criptomoneda de manera indistinta e indebida, y empieza a utilizar algunos conceptos como de que se debe de tributar como enajenación de activos, ¿no? Mientras que por ahí había una consulta que alguien hace algunos meses hacía al SAT, donde pues el SAT con mucha pericia pues le contestaba diciendo, pues es tu problema, aquí entra la autodeterminación y tú hazlo como se te dé la gana, pero pues en una de esas puede ser otros ingresos, ¿no? Para muchos debería de tributarse a través de otros ingresos. Y ahí es donde empezamos con estos problemas, donde empiezan a generar problemas prácticos, porque en el caso de enajenación de activos, pues tienes, que lo menciona la Prodecon, el costo comprobado de adquisición, y luego hay que descontarle ese 10% anual, entonces puedes tener ahí un problema luego de costos, que si no tienes luego los registros suficientes para acreditarle a la autoridad cuánto fue el costo de adquisición real, pues puedes tener un problema. Y si en el caso concreto es un NFT, por ejemplo, en el caso del arte no está este tema de descontarle el 10%. Entonces, insisto, son situaciones y problemáticas que nos podemos encontrar y que caso por caso, esa sería mi respuesta muy concreta, y así se ha tratado en la mayoría de las situaciones. Habrá que ver, porque la cripto se puede generar de muchas maneras y por muchos motivos. Una de ellas es yendo a Bitso, por ejemplo, y comprando el Bitcoin, ¿no? Que Bitcoin genera un problema diferente hoy por el tema de la legislación de El Salvador, a cuestionarse, ¿no? Ahorita si quieren platicamos un poquito de esa parte, pero existen otras maneras de generar ingresos en cripto que no están contempladas ni reguladas y que son situaciones anormales que no están completamente reguladas en nuestra legislación fiscal y que en otros países las han regulado de manera frontal o las han empezado a regular de manera frontal, como qué pasa cuando es permuta de criptoactivos, ¿no? Que eso sucede con muchísima frecuencia. En otros países del mundo se ha aclarado que pues no se genera el evento fiscal cuando hay un intercambio entre criptoactivos. Solamente se genera el evento fiscal cuando se regresa a fiat. Pero pues eso está en veremos en México, ¿no? Y hay argumentos fiscales para justificar por los dos lados, pero faltan los criterios y los precedentes, ¿no? Y así con un universo de cosas que pueden pasar. Puede haber airdrops, que es algo que, por ejemplo, en Estados Unidos ya ha generado opiniones de la autoridad fiscal. En México no. ¿Cuándo se considera el ingreso en México?
Si llega, un día te despiertas, a mí me ha pasado, que por haber utilizado un protocolo, un día amanecí y tenía una cantidad de tokens que sí valían una cantidad importante de dólares. ¿En qué momento se genera el evento fiscal? Porque me pude no haber dado cuenta y pude haberle omitido la declaración. ¿Cuándo lo genero o no lo genero? Lo puedo rechazar. En la mayoría de las entidades federativas, para que la donación sea válida, requiere la aceptación. Entonces, entramos con una serie de situaciones y discusiones muy interesantes que caso por caso se discuten y se analizan en el caso de proyectos y actividades profesionales y traders, inversionistas y muchas cosas que están sucediendo. Y en este sentido, y bueno, es muy interesante porque justamente pusimos el ejemplo de Bitso y no fue al azar, y no es que nos patrocine, sino es uno de los wallets autorizados en el país y que la Comisión Nacional Bancaria de Valores le dio su autorización, digamos que tiene su licencia, y es la única forma actualmente, bueno, nos gustaría que nos platicaras, la gente digamos que entra como por el tema del fear to missing out, ¿no? Un poquito por el hecho de empezar a ver cómo se come, pero la única forma de poder entrar es a través de estos wallets, que se les conoce, estas carteras electrónicas, donde de alguna forma se empieza a cambiar dinero de curso corriente por un intercambio en este caso, de criptomonedas sobre todo, ¿no? ¿Cómo funcionan estos portales? Específicamente Bitso, no sé si quieres hacer alguna especificación relacionado a esta empresa que tiene licencia y que creo que es de las únicas que tienen licencia a nivel nacional, y la importancia que tienen en el tema en específico. Sí, claro. Bueno, voy a mencionar lo que sé que es público y no violo ninguna confidencialidad. Lo primero que diría es hacer una aclaración en cómo está operando Bitso y cómo habría que hacer una separación, que por cierto esta separación se da a partir de la circular 4/2019 del Banco de México que emite en marzo del 2019. Bitso tiene su operación separada en dos entidades diferentes. Una entidad que es mexicana, que es una entidad financiera regulada, que se llama Biopagos, que es la que se encarga de operar todo lo que tiene que ver con wallets en fiat mexicano. Eso es lo que hace en Biopagos. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con la actividad de criptos no se hace en México, y esto es importante aclarar. Y no es que está regulada por México, en realidad está regulada por Gibraltar, que es la jurisdicción donde, a partir de lo que sucedió por esta circular 4/2009, Bitso decidió irse a regular y combinar las dos actividades diferentes. Que eso, por supuesto, genera algunas situaciones complejas desde el punto de vista fiscal, porque si estamos viendo que las operaciones con criptomonedas que puedo tener, incluso las comisiones por cripto que me cobra esta entidad que se llama Badger Limited o algo así, pues puede Bitso no quererme facturar, por ejemplo, o no cumplir con las reglas para emitirme los comprobantes fiscales y eso puede generar problemas prácticos bastante relevantes. Más allá de que eso es uno de los problemas para mí más relevantes e importantes que hay, es dónde se está realizando la operación. Si Bitso hace la función de ser un intermediario entre la oferta y la demanda, y yo solamente soy una de las partes en la operación de compraventa o permuta de criptoactivos, la pregunta es ¿dónde se está realizando la operación? ¿Se está realizando en México? ¿Se está realizando en otra jurisdicción extranjera? Porque la gran mayoría de las veces yo no sé quién es mi contraparte, ni a quién le estoy comprando y cómo le estoy comprando. Entonces eso genera problemas interesantes y relevantes. Hay por aquí varias opiniones que tienen que ver, y repito, llegaremos allá, Diego, porque sí queremos que nos digas cuál es tu opinión respecto de, no podemos hablar de la inmensa cantidad de tipos de transacciones que se pueden hablar con criptoactivos, pero sí podemos tocar, por ejemplo, la compraventa de criptomonedas y el intercambio entre ellas. En su momento sí queremos saber
tu opinión a ese respecto. El maestro Alejandro Leal justo comenta, la NIF C22 considera a las criptomonedas como activos virtuales, pero el gran tema es, ya nos lo dijiste, ¿a qué debemos llamar o no criptomoneda? Porque yo puedo intercambiar un NFT o esos NFTs eventualmente pueden llegar a tener valor e intercambiarse en sí mismos, o los tokens de utilities dentro de los juegos, lo mismo, ¿no? Creo que el primer gran problema es ¿qué clasificamos como qué dentro del mundo cripto? Es una pregunta interesante y compleja de dar una respuesta única, ¿no? Y yo partiría primero de este concepto que trae nuestro compañero Alejandro Leal sobre los activos virtuales. Y entiendo el origen y el porqué, porque la autoridad públicamente ha manifestado que cuando habla de activos virtuales habla de criptomonedas, aunque a veces lo amplía. Generalmente habla de Bitcoin, pero también habla de Ether y habla de Ripple, que funcionan de manera diferente y tienen utilidades y funciones diferentes, y en las clasificaciones que les hablaba entran en lugares diferentes, pero en la definición jurídica de activo virtual, que esa es la que nos importa a los abogados y por supuesto que también debería de importarle a los contadores y fiscalistas, porque eso es lo que hay que litigar a final de cuentas. Hay una definición muy concreta en la ley y dice que es un activo virtual la representación de valor registrada electrónicamente que es utilizada entre el público como medio de pago para todo tipo de transacciones jurídicas y que solamente puede transferirse de manera electrónica. Eso es lo que en términos generales dice la ley, que es un activo virtual. Y yo la reflexión que generalmente les hago, más allá de lo que diga la NIF, que no es una ley, o más allá de lo que digan los comunicados de la autoridad, que tampoco es una ley, y más allá de lo que diga el formulario del portal de prevención de lavado de dinero del SAT, que tampoco es ley, lo que sí dice la ley es que un activo virtual es eso. Y si la definición dice que es una representación de valor registrada electrónicamente, bueno, pues eso primero nos genera un problema de qué son representaciones de valor registradas electrónicamente, porque nunca habla de un elemento de criptografía. Habla de representaciones de valor electrónicas y eso puede ser un software, puede ser una marca, puede ser un videojuego, puede ser una canción registrada digitalmente, pueden ser muchísimas cosas las que caen en una representación de valor electrónica. Máxime que hay una discusión tremenda entre economistas y financieros y demás respecto a si las criptos realmente representan valor o no. Y pues los que no están de acuerdo tienen argumentos para decir por qué no. Los que sí creemos tenemos argumentos para decir que sí. Pero más allá de eso hay una parte de la definición que es la que más me hace ruido de todas. Dice como medio de pago para todo tipo de transacciones jurídicas. Y medio de pago, según lo que ha dicho el Banco de México, y solía tener ahí un diccionario que ya luego no sé por qué lo quitó, decía un medio de pago es un activo que puede usarse como dinero, ¿no? Y en el fondo, jurídicamente, los medios de pago desde el punto de vista legal es los billetes y las monedas y, por ejemplo, los saldos bancarios que requieren un instrumento de pago, como puede ser un cheque, una tarjeta o lo que sea, ¿no? Esos son los medios de pago que es lo que ha determinado. Que no hay que confundir con lo que dice usuario de Zoom, de que es cuando la otra parte lo acepte. Una cosa es lo que entendemos coloquialmente como medio de pago y otra cosa lo que jurídicamente se entiende como medio de pago. Por eso siempre es importante separar lo que es una definición legal y cómo interpretamos la ley a cómo lo podemos interpretar, a que si ponemos medio de pago en un contrato es diferente. Pero más allá de eso, de pelearnos de lo que significa medio de pago o no, dice para todo tipo de transacciones jurídicas. Y entonces, ¿qué es para todo tipo de transacciones jurídicas? Eso pareciera hablar de una especie de poder liberatorio, que por supuesto no lo tiene porque no es moneda de curso legal. Hoy, para que me acepten una criptomoneda, requiero que la parte de enfrente me lo acepte. Y en la práctica, pues no me lo aceptan en la gran mayoría de los casos. Y aunque me los acepten, como la propia Prodecon lo dice en su comunicado, como lo ha dicho el Banco de México en su posicionamiento,
es mínima las personas que realmente lo utilizan para intercambiar bienes y servicios, porque la gran mayoría los utiliza para especulación, ¿no? Esperando que suba el valor y que quede. Entonces, el tema de activos virtuales es algo que en un litigio, más allá de lo que todo el mundo por encima dice, se puede cuestionar si existe una criptomoneda que caiga en la definición de activo virtual. Ahora, para efectos de la NIF, eso no significa que no lo puedas clasificar de una manera para efectos contables, ¿no? Y eso está bien. Eso entra en un universo completamente separado. Pero ahí empezamos a tener problemas. Bitcoin, y esto me abre la posibilidad de hablar sobre el tema, es el ejemplo de oro de lo que la autoridad estaba pensando, el legislador estaba pensando cuando hablaba de activo virtual. Eso sí me queda claro. Que no cuadra en la definición, ese es otro problema de deficiencia legislativa, pero me queda claro que a Bitcoin por lo menos sí se refería. Pero cuando tienes una jurisdicción, cuando tienes una jurisdicción como es El Salvador, que lo convierte en su moneda de curso legal, la pregunta jurídica es si ya es una divisa o no es una divisa. Y eso nos mete en un universo muy interesante. Yo he estudiado el tema intentando investigar un poquito sobre qué es lo que interpreta la legislación por divisa, y yo no he encontrado una sola regulación en México o regla secundaria donde diga que para que sea divisa debe necesariamente ser emitida por un banco central. Al contrario, el concepto de divisa es que sea la moneda de otro país. Para México, la divisa es la moneda de otro país. Si a El Salvador se le dio la gana hacer Bitcoin su moneda, tendría o no que ser una divisa con todos los efectos contables y fiscales y regulatorios que eso implica. Hoy les puedo decir que la posición de la autoridad no es considerarla tal, pero eso no significa que a los abogados no podamos hacer casos relevantes para que los tribunales judiciales se pronuncien, porque hay convenciones internacionales como la Convención de los Derechos y los Deberes de los Estados que nos obliga a respetar la soberanía de El Salvador y reconocer ese estatus jurídico. ¿Por qué no habría reconocer la validez jurídica de Bitcoin como moneda y darle el tratamiento fiscal correspondiente cuando eso nos convenga? Por ejemplo, para efectos del IVA, que eso es un gran problema. Gran análisis que hiciste 5 minutos, Diego, con Bitcoin como divisa a partir de este año. O sea, uno de los grandes cambios del 2021 en tema de criptomonedas, concretamente en Bitcoin, fue adquiere curso legal en El Salvador. Luego, entonces, en México le damos el tratamiento al comprarlo y venderlo como divisa. Para eso sí tenemos regulación clara y específica para las divisas. Pero si no lo es, entonces nos metemos precisamente en este análisis que vamos a empezar a proponer, porque solamente es esto, es una propuesta. Tú lo dijiste al inicio, esta sesión es para suscitar preguntas y empezar nosotros mismos a construir las respuestas, porque hasta este momento no han venido de la autoridad. Correcto. Vamos entonces sí. adelante, vamos al hubiera no existe. Primero, el estado actual de la industria y por qué en el 2021 se puso de moda. Estimado Diego, ya nos hablaste ampliamente de ello, pero ¿podrías decirnos, en tu opinión, lo mejor de forma breve, por qué de junio para acá y a diciembre hoy día hay tal efervescencia? O sea, ¿qué sucedió en la industria? Y Ricardo lo comentó, se siente como que si no estoy dentro, si no tengo criptomonedas de algún tipo, si no estoy haciendo trading, estoy fuera. ¿Qué me está quedando? Pues digo, para mí el tema, más allá de la adopción y demás, es todo lo que está pasando alrededor. Uno de los aspectos fundamentales es el crecimiento exponencial que ha tenido Bitcoin, no necesariamente de junio a la fecha, que por cierto ha caído un poco en estos días, pero sino desde el año pasado. En marzo del año pasado Bitcoin llegó a valer $4 o $5,000 y en su punto más alto hace 2-3 semanas llegó a valer $69,000. Por supuesto que eso genera un interés general de decir, oye, me estoy perdiendo la oportunidad de hacerme millonario, que eso es algo que generalmente va a provocar interés en las personas.
idea de hacerse rico rápido que impera en este tipo de modelos surge y provoca siempre crecimientos y escaladas importantes en los precios. Pero más allá de esa parte especulativa, han pasado muchas cosas relevantes que por supuesto que llegan a generar ruido. Por supuesto que el tema del Salvador genera un interés, que eso sucede en junio a la fecha. Un Elon Musk que de repente sale, que es el influencer ahorita de moda en redes sociales, que un día viene a decir que va a aceptar Bitcoin para comprar Teslas. Por supuesto que eso genera interés. El que aunque después lo quitó por un tema de eficiencia energética y luego dice que siempre sí, y luego que quiere empujar al Dogecoin y luego sale en un programa público y como es Saturday Night Live a criticarlo. Y entonces todos esos movimientos, por supuesto que generan un interés. En México, Ricardo Salinas Pliego diciendo a mí me encanta y entrevistando y convirtiéndose como una especie de portavoz y queriéndose pelear con las autoridades financieras para meterlo. Todo eso empieza a despertar un interés interesante para los grandes fondos de inversión. Pues están viendo que es un área de oportunidad gigantesca y todos están interesados en participar de una forma o de otra en este tema. Entonces todo esto empieza a generar, por supuesto que una efervescencia, y lo vemos en Estados Unidos con la discusión de la ley de infraestructura, pues que se convirtió en un tema hasta político, ¿no? Las criptos llegaron a un punto donde corrientes políticas pues empezaron a utilizarlo hasta como estandarte de discusión en ese caso en el marco de la ley de infraestructura. Y en fin, empezamos a ver muchas cosas que de alguna manera validan la existencia de esta industria y que le quitan nada más la parte estrictamente especulativa y la hacen, pues simplemente son validaciones, ¿no? La segunda gran pregunta, maestro Diego. ¿Qué tratamiento entonces le damos en México, concretamente al acto de comprar y vender criptoactivos? Hablemos únicamente de las comunes conocidas como criptomonedas, Bitcoin, Ether, Ripple. Mencionaste las tres que han sonado los últimos 2, 3, 4, 5 años y Bitcoin es quien mueve actualmente al mundo cripto en ese sentido. La Prodecon opina que debe causarse un impuesto y debe reportarse como si se tratara de enajenación de bienes distintos de inmuebles. No son acciones, no son divisas, o podrían serlo, pero la Prodecon dice hay que irse como si fueran bienes digitales. Y de hecho el botón que tenemos aquí abajo en pantalla, ustedes en su presentación presionan ahí y van a poder descargar directamente esa opinión de la Prodecon. Dinos, maestro, en tu opinión, ¿qué hacemos con la compraventa de Bitcoin? ¿Lo declaramos? ¿No lo declaramos? ¿En qué momento lo declaramos? Solamente esa actividad. Pues mira, yo creo que la primera respuesta es, creo que dar una opinión generalizada, porque luego esto sucede mucho en este tipo de conferencias, que siempre hay alguien que escucha, esto inmediatamente voy y le instruyo a mi contador que tiene poco conocimiento. A mí me dijeron que era esto y ya, y hay que revisar la verdad caso por caso y determinar cuál es la mejor estrategia. Pero como premisas básicas, yo lo que diría es, a final de cuentas, la opinión imperante es que cuando yo recibo Bitcoin o adquiero Bitcoin, estoy requiriendo un activo, ¿no? Más allá si lo clasifico como activo intangible, activo, inventario, como sea, al final de cuentas estoy recibiendo un activo que si acrecenta mi patrimonio, estoy obligado a declarar la ganancia que estoy recibiendo. De lo único que no nos vamos a librar jamás es de la muerte, aunque dicen los científicos que cada día eso va a ser más forma de prolongar, pero de los impuestos definitivamente no, y las autoridades poco a poco se están preparando para vigilar de mejor manera todas las operaciones que estamos haciendo. Entonces, lo correcto es empezar a hacer tus declaraciones y a contemplar y a llevar un registro de lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Ahora, ¿eso cómo se tributa? La verdad es que depende mucho de lo que estás haciendo.
porque volvemos a lo mismo. Bitcoin te puede llegar como una donación, te puede llegar como pago de bienes y servicios, ¿no? Yo como despacho de abogados puedo recibir mis honorarios vía Bitcoin, y eso puede tener una implicación diferente a que si voy y lo compro en Bitso, tiene una implicación fiscal diferente, y si lo vuelvo a revender en ambos casos, tiene implicaciones diferentes. Lo mismo que si lo mino, ¿no? Que puede tener implicaciones diferentes, que en el caso de lo que dijo la Prodecon, que insistimos, son recomendaciones, sí nos ayudan a dar luz, por lo menos, de argumentos que se pueden, en los casos que así convenga, explotar a favor, ¿no? En el caso de quien realiza minería, pues aspecto positivo, que reconoce la deducibilidad de los gastos, de los costos de energía, de los equipos, etcétera, pues eso ya es un aspecto positivo. Eso no significa que si yo recibo un ingreso, no deba de pagar por ese ingreso, ¿no? Lo mismo las comisiones, por ejemplo, que se reciben, que se le pagan a Bitso, que se le pagan a Binance, o lo que se les pagan a todos, pues esos son gastos que hoy la Prodecon está diciendo, pues esos deberían de ser deducibles. Entonces eso lo puedo utilizar a mi favor, por supuesto. El tema de la enajenación de activos genera algunos problemas que hay que aclarar, como les decía al inicio, que la Prodecon únicamente está abordando un caso muy específico de personas físicas que están comprando y vendiendo criptomonedas específicamente. Y en el caso de las criptomonedas, cuando habla de compraventa, estamos hablando de intercambio, según lo que dicen los códigos civiles. Una compraventa es el intercambio de un bien a cambio de un precio cierto y en dinero, ¿no? Entonces, si lo que estoy vendiendo o comprando mi cripto con otra cripto, eso ya no es una compraventa y no necesariamente cae entre lo que dijo la Prodecon, que la Prodecon únicamente está hablando de ¿cómo se llama? La compraventa de criptomonedas, que para muchos fiscalistas, incluyendo esta opinión, por ejemplo, en la consulta que hacía el SAT, más que como una enajenación de activos que te lleva al costo comprobado de adquisición y que te lleva al tema de la retención del 20%, que puede ser muy compleja. Muchos hablan de mejor tributar a través de otros ingresos con las consecuencias y características que puede tener. Pero insisto, creo que esta decisión tiene que ser a partir de una estrategia que hay que diseñar en el caso muy específico, y en el mejor escenario, pues a lo mejor crear los vehículos dependiendo de la actividad para hacerlo, ¿no? Y ahí es donde entran pues los hacks, ¿no? Que hay que hacer, o las estrategias que hay que plantear en cada escenario. Sin ir más lejos, por hablar de una de estas estrategias o hacks, y es por ello que es tan importante que contadores y abogados, criptoabogados, se vale el término, maestro Diego, vayan de la mano, porque si se trata de enajenación de bienes, entonces todas las transacciones, dentro de la regulación actual todavía vigente a 2021, cada transacción que sea menor de 227,400 pesos, pues ni causa retenciones, ni causa obligación de declarar en ese momento, atendiendo únicamente a ese régimen y únicamente, como dices, si lo consideramos una compraventa de criptomoneda, no una permuta entre criptomonedas, no, nada de eso. Entonces, ¿qué podemos decir? La primera realidad con las criptomonedas en México es que no hay una única regulación, no hay regulación uniforme, y por lo tanto lo que hay son tantos caminos cuantos los criptoabogados y los contadores descubran y construyan para cada contribuyente en particular, ¿no? Yo aquí tengo una pregunta que está sobresimplificada, y también espero una respuesta que no sea tampoco tan detallada, porque igual no quiero que sea comprometedora. Pero ¿se puede considerar que río revuelto ganancia de pescadores? A ver, ¿otra vez? O sea, ¿se podría considerar que con esta falta de conceptualización, o en este momento clave en la existencia de estos activos,
un poco río revuelto, ganancias de pescadores? O sea, ¿vamos a encontrar algunas cosas interesantes en el futuro? Sí, sin duda, y es una buena oportunidad para ir estableciendo, ahorita hay muchas ventajas y puedes jugar con lagunas, y puedes jugar con interpretaciones y puedes jugar incluso con el mismo desconocimiento que tiene la autoridad del tema, que eso irá cambiando poco a poco. Cada día se irá sofisticando y el día de mañana tendremos regulaciones y tendremos situaciones que hoy, por ejemplo, una recomendación general es, pues empiézalos a meter en tus declaraciones, empieza a buscar la forma del cómo sí, ya sea persona física o persona moral, porque pues a final de cuentas, hoy la autoridad no tiene ni la capacidad ni el know-how de cómo generar y revisar muchas de las operaciones que están realizando, y a lo mejor de aquí que le entienda ya pasaron los 5 años de todo lo que hiciste ahorita, y no tienes un problema luego de revisión ahí de lo que estás haciendo. Y aún cuando te llegara algo ahorita esta parte del desconocimiento te puede ayudar a jugar con muchas cosas y aprovechar lo que es una realidad, y eso lo han entendido en muchas jurisdicciones en el mundo, es que es necesario generar regulaciones ad hoc para por lo menos cierto tipo de actividades, porque es un modelo diferente, ¿no? En el caso de Estados Unidos, que han sido muy eficientes y muy proactivos en la parte regulatoria, ellos mismos se han dado cuenta que, por ejemplo, no lo puedes tratar como propiedad común y corriente y generar un impuesto cada vez que se regresa a fiat, cuando su naturaleza puede ser servir como medio de intercambio de bienes y servicios, ¿no? Y por eso en Estados Unidos, por ejemplo, decían, oye, pues está padre que con el concepto general, si yo invertí $1 millón y hoy tengo 10 millones de pesos y los vendo, pues por esos 9 millones de pesos tengo que pagar impuestos. Eso está claro, ¿no? Y eso puede funcionar como con cualquier otro activo. Pero ¿qué pasa si lo que quiero es utilizar mis bitcoins para comprar un café? O sea, tengo que hacer todo el proceso sofisticado de hacer el análisis de costo de adquisición, de deducciones, tal, solamente porque pagué 50 pesos para comprar mi Starbucks en la tienda. Híjole, necesitamos generar un mecanismo ad hoc. Y el tema del IVA es el tema, para mí, el que genera mayor dolor de cabeza, porque en México, digamos, una interpretación estricta de la ley nos llevaría a pensar que las operaciones con criptoactivos deben de llevar el IVA, ¿no? Por lo menos las operaciones en territorio nacional. Y eso no sucede en la práctica. No hay nadie que te cobre el IVA ni que te lo descuente, y ahí hay una contingencia que en otros países del mundo, por ejemplo en Europa, se ha resuelto a través del Tribunal Europeo con jurisprudencia, ¿no? Que han dicho que para efectos fiscales debe considerarse, como es un medio de pago, debe considerarse que no lleva IVA. En otros países lo han regulado específicamente, como el caso de Portugal o como el caso de España. Y ahí es donde empezamos, y ahí es donde yo les diría, hay que ver el caso por caso, porque si alguno de los que están aquí lo hace de manera accidental, pues hay que ver cómo resolverlo. Pero si vas a hacer una actividad profesional, realizando una actividad, pues ahí es donde conviene hacer otro tipo de planeación legal, donde a lo mejor vas a constituir una empresa en Salvador, ¿no? Que la que va a realizar la operación de trading no va a ser una empresa mexicana, sino va a ser una operación en El Salvador, con independencias, y que después los dividendos o lo que sucede te van a acabar cobrando algo, pues constituye la empresa en una entidad donde tengas claridad jurídica para realizar la operación, ¿no? O si vas a hacer un exchange de criptomonedas o vas a hacer XYZ, pues busca cierta claridad o planeación patrimonial también para hacerlo. Como nos dices por ahí, de hecho había una pregunta respecto de si la ley antilavado, ley federal para prevenir las actividades con recursos de procedencia ilícita, prevé algo respecto de criptomonedas. La fracción 16 del artículo 17 habla de activos virtuales, y ya de entrada, como diríamos, comenzó mal porque distinguiste perfectamente al inicio de la sesión entre criptomonedas, criptoactivos y activos virtuales, y únicamente
trata o impone obligaciones a los que ofrecen habitual y profesionalmente este intercambio. Y como nos dijiste, pues Bitso, concretamente, que será una entidad regulada, no realiza este intercambio o funciona como plataforma aquí, sino en la regulación y competencia de Gibraltar. En fin, pocas palabras, no hay mucho para dónde hacerse. Ya te adelantaste, Diego, a Pero decirnos... fíjate nada más perdóname, Roberto, Adelante. pero el caso de Bitso, aun y cuando está regulada en el extranjero, sí le reporta a la UIF de manera clara, abierta y continua. Y de hecho eso provocó que hace algunos meses la UIF sacara un criterio de interpretación a precisamente esa fracción del artículo 17, diciendo que no es una responsabilidad únicamente de exchanges establecidos en México, sino cualquier exchange extranjero donde reciba una operación de un usuario ubicado en México está obligado a cumplir con la ley antilavado. Buenísimo. Y fíjate, justo lo que tenemos en pantalla con esta participación de usuario de Zoom, independientemente de la actividad, cuando hay un aumento patrimonial, sí o sí se tienen que pagar impuestos. Pero el gran tema, y por eso digo lo que tenemos en pantalla, es cómo diablos lo declaro. Es decir, le digo a la autoridad fiscal que me saqué 10,000, 100,000 pesos de ganancia del aire, de la manga, me van a acusar de precisamente no poder acreditar el origen lícito de los recursos si lo que hice fue vender algo que solo existe en el mundo virtual. Es decir, ¿cómo se declara para efectos de poder pagar impuestos esta ciudadana que se acerca y dice, oye, sí tuve ganancia, sí puedo comprar cosas con ello, ¿cómo te lo reporto, SAT? Es como una de las grandes interrogantes de este tema. ¿Cómo lo resolverías tú, Diego? La respuesta es depende, como comentábamos, porque depende de qué es exactamente lo que estés recibiendo y ahí es donde entra este trabajo interpretativo de lo que estamos usando y de la actividad que se está realizando, porque así como lo puedes registrar como activo, como un activo intangible, lo puedes reportar como otro tipo, o registrar contablemente y por lo tanto tributar de diferentes maneras. Incluso por ahí hacían un comentario, un security token, y yo me acordé que no contesté esta pregunta de la tokenización de activos. O sea, un criptoactivo puede ser una acción. Y entonces, si la acción lo que estoy intercambiando es una acción tokenizada, ahora te explico este concepto de tokenización, pues tengo que tributar como si fuera una acción. Y si es arte, la tengo que tomar en cuenta y darle tratamiento fiscal como si es arte. Si es un activo común y corriente, lo debo de registrar como un activo con esa naturaleza. Y ahí hay opiniones diversas, por eso les digo que hay que analizarlo. Hay quien dice que hay que registrarlo en otros ingresos como intereses, y en otros miles de escenarios que me ha tocado hablar y discutir con diferentes personas. En el fondo, cuando hablamos de criptos, tenemos las criptos que nacen siendo criptos nada más, y tenemos los que son tokenización de algo. Y cuando hablamos tokenización de algo, estamos hablando que es una envoltura tecnológica a algo existente, ¿no? Que eso algo existente puede ser tangible o intangible, ¿no? Si yo lo que estoy es simple dándole una envoltura digital a un derecho, pues lo que importa es el derecho que está en el subyacente o que está representado en la blockchain. Y ese derecho, si tiene un tratamiento diferente de naturaleza fiscal, eso es lo que hay que dar. Más allá de lo que diga la legislación o no. Por eso, cuando dicen, y por ahí el usuario de Zoom tiene razón, el tema es, si hay una ganancia, hay que pagarla, hay que generarla. Si yo tengo un ingreso, hay que acreditarlo. El tema es cómo. Y la respuesta es depende, ¿no? Depende en el caso por caso y depende de la actividad, si tengo que retener o no detener, cómo determino la ganancia o la pérdida según la actividad, porque pues si yo soy persona física, nada más, y así estoy tributando, pues tengo ciertos supuestos con los que puedo acreditar mis gastos, diferente a que si lo hago como enajenación de activos
o si lo hago como persona física con actividad empresarial, a que si lo hago como persona moral, puede haber reglas que cambian ciertas cosas. Y aún siendo una u otra, insisto, hay que analizar en el caso por caso para darle la estructura que haga más sentido y sea más acorde a, ¿no? Tal cual. Pues acciones oportunas, ya las tocamos, Diego, nos adelantamos, pero en primer lugar es lo que estás diciendo justamente. Si la compro, si es un NFT, si es criptomoneda, si la vendo, si solamente me dedico a ella habitualmente o no, si creé una empresa con ese objeto social específico o si nada más compré y vendí una vez y compré con ello un café. No nos detenemos más. En estas acciones oportunas, ya dijimos, sí había que declararlo, hay que ver con el contador cómo y dependiendo de la actividad. La siguiente, por favor. Yo el único comentario quería nada Adelante. más en esa parte, con la parte que yo creo que es de las cosas positivas que se puede aprovechar y si se quiere explotar de la opinión de la PRODECON como persona física es, por ejemplo, aclara un tema importante. No es dinero, entonces no hay ganancia cambiaria o pérdida cambiaria. Y entonces, si yo compré bitcoins a $5,000 en el ejemplo que poníamos el año pasado y ahorita está en 40 y tantos mil dólares, todavía no hay un evento fiscal para mi comprador. Y eso también lo aclara, por lo menos en la visión de la PRODECON, que es la que en todo caso colaboraría junto contigo, en cuanto a que mientras tú no realices o no vuelvas a vender ese activo, pues tú lo tienes, no se genera el impuesto. Y ahí es donde vuelven las estrategias, ¿no? Hay quien se queda on hold del Bitcoin y para generar ingresos pide préstamos, o incluso hay protocolos que eso hacen para, en lugar de sacar dinero, pues pido préstamo y ya luego lo voy repagando y entonces ya no genero el evento fiscal. Y en fin, hay muchas cosas interesantes. Desde el criterio ahorita de lo que sea, de lo más básico es, si yo adquirí Bitcoin a 10 pesos y lo estoy vendiendo a 100 pesos, pues estoy teniendo una diferencia menos las deducciones que yo pueda acreditar según sea el caso. Me voy a adelantar, aunque no lo tengamos en pantalla, Diego. Una de las, comenta usuario de Zoom que es lógico, pero donde ya deja de ser lógico es lo siguiente. ¿Cuál podría ser el riesgo, que lo tenemos como un costo de la desidia, Diego, en caso de que el criterio de la autoridad no sea el de la PRODECON, en caso de que la autoridad dijera, oye, ¿sabes qué? Es que en El Salvador sí tiene curso legal, por lo tanto, ya mejor voy a interpretar, aunque no esté regulado, que es divisa, y entonces, aunque no has cambiado tu Bitcoin a pesos, ya tuviste una ganancia por diferencia de paridad cambiaria respecto de esa divisa. ¿Lo ves venir? ¿Es un riesgo que podría ocurrir, que la interpretación de la PRODECON eventualmente, y no estoy hablando en años, en a lo mejor semanas o meses, no sea la misma que el SAT? No, definitivamente eso puede suceder, y puede ser muy diferente la que los tribunales colegiados puedan interpretar al final o en su momento la corte o el tribunal fiscal, ¿no? Definitivamente ahí hay un tema de interpretación que es donde nos generan esta incertidumbre muy compleja, porque ante ausencia de de criterios claros y objetivos o una regulación ad hoc, en el fondo lo que estamos haciendo todos es interpretar. Y lo que hizo la PRODECON, coincido con lo que dice nuestro amigo usuario de Zoom, son argumentos lógicos de situaciones prácticas, pero en realidad hay muchos escenarios mucho más complejos de los que estamos ahorita tratando por encima, que es complicado porque en realidad hoy no ha habido un pronunciamiento oficial de nadie diciendo Bitcoin lo tienes que tratar a fuerzas como activo virtual y punto. Eso no existe. Y no lo debes dar una interpretación como divisa. Esto te genera un problema de los dos lados. Tanto que si yo le estoy dando el tratamiento de activo virtual y que el día de mañana la autoridad diga, ay, ¿por qué no me reportaste la ganancia cambiaria? O viceversa. Oye, me estuviste generando como deducción pérdidas cambiarias cuando esto es un activo virtual y tú no lo has realizado y entonces aquí te voy a generar un crédito fiscal y hay una discrepancia. Aquí lo importante es
que tú lo puedas justificar y convencer. En última instancia, lo que va a reinar, pues van a ser las interpretaciones que se tienen que ir generando. Por eso digo que como no hay nada escrito en piedra, ni siquiera lo que dijo la Prodecon, porque no es vinculante, todo esto es un trabajo de colaboración e interpretación que hay que hacer con la autoridad, y puedes generar consultas con el SAT y buscar generar una serie de actos para darle claridad a tu situación. Y adelante, Luis, encantado. Exactamente, justo lo que iba a decir. Pero Hay ese un es el tema, ¿no? Hay un tema que no me... Yo sé que te tienes que retirar temprano, nos lo pediste por tu vuelo y no queremos atrasarte, queremos que llegues bien. Pero no me gustaría que cerráramos la sesión sin antes hablar de la norma internacional financiera, esta C22. ¿Qué dice? ¿Qué tan vinculante es para México? Ahí se reconoce, de alguna forma la norma internacional financiera nos dice que son criptomonedas. ¿Cómo esto afecta o no afecta respecto a lo que tenemos en legislación y cómo esto acomoda o no acomoda las cosas en nuestro estado financiero? Te perdí un segundo, Ricardo, discúlpame. No te preocupes. Sobre todo la primera parte de la pregunta. Es la norma internacional, la NIF, la C22, ¿qué importancia tiene para el efecto de las interpretaciones que tenemos que hacer? Fíjate que es una buena pregunta. A final de cuentas, la NIF tiene un efecto fiscal, más que fiscal, contable, de cómo llevar esta parte a la contabilidad, que por cierto tiene diferencias con las normas internacionales que le dan una interpretación distinta, y en la emisión particularmente de estas NIFs, ellos mismos hacen esta precisión. Por ejemplo, para efectos de las normas internacionales de información financiera, dicen hay que darle el tratamiento de activos intangibles, mientras que en el caso de la NIF nacional, hacen una diferenciación para decir que no por regla general, sino se le debe dar el tratamiento de activo, y con todo es lo que implica en el registro contable y llevar el tema, pero no deja de ser una norma para llevar el registro de cómo meto en mi contabilidad y cómo reflejo en mis estados financieros X o Y, Z operación que se realice con cripto. Y eso, por supuesto, que da luz e interpretación a los temas, que no significa que sea la opinión jurídicamente reinante, pero sí es algo que ante una situación de un litigio perfectamente puedes llevar, por lo menos para efectos de responsabilidad, a justificar: oye, pues yo toda mi operación la hice basada en una NIF, que no me inventé yo, sino es a través de un organismo, el CINIF, que y basado en lo que me dijo la Prodecon, y entonces todo eso, por supuesto, que puede llevar a un resultado positivo. Correcto. Querido maestro Diego, realmente nos das respuestas, pero definitivamente las preguntas todavía siguen siendo más, ¿no? Yo creo que yo haría esta conclusión, si están de acuerdo. Hay que declarar, hay que procurar pagar impuestos con las interpretaciones que tenemos, más las estrategias que podemos hacer con abogados como tú y con los contadores que ya manejen también todo este tipo de bienes digitales. Lo único que no debemos hacer es nada más esconder la cabeza, porque entonces sí, una discrepancia fiscal o una investigación por lavado de dinero o por recursos de procedencia ilícita, nadie lo quiere, ¿no? Pero la verdad es que no hay un camino claro, o mejor, hay una pluralidad de caminos. Sí, coincido completamente, esa es la conclusión principal. El primero es escondértele a Hacienda no es una buena alternativa. Máxime que cada día se está preparando más, por lo menos otras autoridades en el mundo. México creo que va un poco más atrasado que los demás, pero al final de cuentas todo esto se puede traer con mucha rapidez a México,
y lo que es una realidad es que las autoridades fiscales en el mundo están viendo que hay una área de oportunidad muy relevante de captación de ingresos y se están preparando tecnológicamente para poder identificar mejor estas operaciones que se están realizando, que en muchos casos son millonarias, y sin duda va a empezar a haber cacería de brujas. Entonces, en la medida en que hoy, no, si bien no la hemos visto, no significa que muy prontito no la empezamos a ver. Entonces hay que empezar a prepararnos y llevar las cosas en orden y de manera adecuada, acompañado por profesionales fiscales y contables. Pero esta sí es una segunda recomendación. Hay que tener al contador y al fiscalista de la mano, pero si ellos no son expertos o no entienden muy bien el tema cripto, sí vale la pena que estén acompañados de un abogado que sí entienda este tema, junto con ellos para encontrar cuál es la mejor solución al caso concreto. Sin duda entiendo que esto es un tema que hay más dudas que respuestas y esa es la realidad global, salvo los países que han empezado a generar regulaciones ad hoc. Yo creo que eso va a suceder tarde que temprano en México, es inevitable. Hoy probablemente no a un inmediato plazo, pero el tema fiscal existe y va a existir y como decían, pues en lo que la autoridad va agarrando, pues es mejor tener, ir reportando, aunque sea como sea, y mal. Si ya alguien tiene una ganancia muy importante, bueno, pues ya verla, viendo la manera de subirla a tus declaraciones para que empiecen a correr los 5 años, ¿no? Cuando menos, y probablemente de aquí a 5 años ya, por lo menos esto que tú intentaste hacer de manera adecuada, o con la interpretación que en su momento fue reinante, pues ya lo resolviste. Pero ocultarte, eludir los impuestos no va a ser jamás una solución. Muy agradecidos, maestro Diego, por acompañarnos el día de hoy. Gracias por ayudarnos en este Legal Opening con un tema tan interesante. Coincido con lo expuesto respecto a que de verdad es que hace falta, nos encanta. Esta charla perfectamente podría durar 1h30 más si nos haría falta tiempo todavía. Entonces, pues bueno, muy contentos de tenerte. A lo mejor una visión mucho más clara respecto de qué es, cómo es, y a pesar de que haya muchas respuestas que faltan, pues tenemos un poco de más claridad, sobre todo para quienes nos toca tener algún tipo de actividad en la materia. Gracias, amigo. Gracias, Roberto, por estar aquí. Gracias, maestro Diego. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a todos los que nos acompañaron y yo me pongo a sus órdenes. Encantado de poder colaborar. Muchas gracias por todo.